Paz y bien, estimados alumnos. Continuando con el desarrollo de los temas de álgebra, hoy veremos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de expresiones algebraicas. Recordemos algunos conocimientos previos. Factorización. Tenemos un primer ejercicio. ¿Cómo se factoriza 3x a la cuarta menos 192x? Observen que el 3 y el 192 tienen como máximo común divisor el mismo 3. Y la x que se repite sería como factor común x elevado a la 1. Recuerden que la variable que se repite se coloca con su menor exponente. Entonces, el factor común monomio sería 3x. Ahora debemos dividir cada término entre el factor común monomio. 3x a la cuarta entre 3x sería x al cubo, menos 192x entre 3x sería 64. Entonces, el resultado sería 3x por x al cubo menos 64. Pero observa aquí, x al cubo menos 64 es una diferencia de cubos. Por lo tanto, acá todavía falta factorizar. Entonces, aplicamos por diferencia de cubos. Ese es el factor común que ya hemos obtenido. Y sacando la raíz cúbica de cada término, raíz cúbica de x al cubo es x y raíz cúbica de 64 es 4. Recuerda que una diferencia de cubos se factoriza como el producto de un binomio, que son sus raíces cúbicas de cada término, por un trinomio. Y el trinomio se consigue elevando al cuadrado la primera raíz, x cuadrado, más multiplicando las dos raíces, 4x, y más elevando al cuadrado la segunda raíz, o sea, 16. Ahí tenemos ya la expresión totalmente factorizada. Veamos ese segundo ejercicio. Observen que la x se repite en cada término, por lo tanto es un factor común. Entonces, si aplicamos por factor común monomio, tendríamos la x. Y ahora hay que dividir cada término entre la x. X a la quinta entre x es x a la cuarta, menos x entre x, 1. Entonces nos quedaría x a la cuarta menos 1. Seguimos observando, x a la cuarta menos 1 es una diferencia de cuadrados, porque ambos tienen raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, aplicamos la fórmula que tú ya conoces. A cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces, por diferencia de cuadrados, tendríamos la x, es el factor común que sacamos al principio, y el x a la cuarta menos 1, este que es a cuadrado menos b cuadrado, sería en a más b por a menos b. La a es la raíz cuadrada de x a la cuarta, x al cuadrado. Y la b es la raíz cuadrada de 1, que es 1. Con más y con menos. Seguimos observando la expresión que nos queda y acá tenemos otra diferencia de cuadrados, porque x al cuadrado y el 1 tienen raíz cuadrada exacta. Entonces volvemos a aplicar por diferencia de cuadrados. Tendríamos entonces la siguiente expresión. X por x cuadrado más 1 está aquí, x por x cuadrado más 1, y esta x cuadrado menos 1, que es la diferencia de cuadrados, sería igual a x más 1 por x menos 1. Muy bien. Veamos este otro ejercicio. En este ejercicio tenemos que aplicar la factorización por partes. En los primeros dos términos, ¿cuál es el factor común? El factor común acá es la x, porque la x se repite con su menor exponente, que sería x a la 1. Y dividiendo nos quedaría x a la cuarta menos y a la cuarta, ¿verdad? Así. X a la 5 entre x es x a la 4, menos xy a la 4 entre x es y a la 4.
En los últimos dos términos también hay un factor común que es la y. Con su menor exponente y a la 1, entonces sacamos como factor común la y al dividir cada término entre la y nos quedaría x a la cuarta de aquí menos y a la cuarta. Ahora observen que hay un factor común polinomio, x a la cuarta menos y a la cuarta se repite en ambos términos, por lo tanto ese factor común polinomio lo colocamos primero y dividimos otra vez cada término entre el factor común polinomio. Ustedes ya saben que dividiendo esta expresión que estoy señalando entre x a la cuarta menos y a la cuarta, el x a la cuarta menos y a la cuarta se simplificaría y nos quedaría solamente la x. Y de acá, al dividir, nos quedaría solamente la y. Entonces quedaría x más y. Perfecto. Seguimos observando. Acá hay una diferencia de cuadrados. X a la cuarta menos y a la cuarta tienen raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. Y de y a la cuarta es y al cuadrado. Entonces esto sería x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Y el x más y simplemente hay que completarlo. Seguimos observando y acá tenemos otra diferencia de cuadrados. X cuadrado menos y cuadrado. Sería x más y por x menos y. Entonces nos quedaría así. Mira que este factor se copia igual. Acá esta diferencia de cuadrados se transforma en x más y por x menos y. Y este factor habría que completarlo. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Pero sigamos observando. Acá hay un x más y acá hay otro x más y. Entonces los dos son iguales, por lo tanto debemos juntarlos, ¿no? Sería x más y elevado al cuadrado. Así, x más y elevado al cuadrado. Ahora sí, así está totalmente factorizada la expresión y así se escribe como resultado final. ¡Maravilloso! Veamos ahora el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Ahí tienes el procedimiento. Primero hay que calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes y luego acompañarlo con las variables o factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Recuerda, todas las variables o factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Por ejemplo, vamos a observar cuál sería el mínimo común múltiplo de 3ax y de 2xy. Primer paso dice calculamos el mínimo común múltiplo de los coeficientes. En este caso sería de 3 y de 2. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 3 y de 2? 6. Luego, las variables comunes y no comunes. Sería la a y la x. Pero acá hay una x a la 1 y una x a la 2. ¿Cuál de las dos colocamos? Con su mayor exponente, x a la 2. Entonces el resultado sería 6ax a la 2. Ese es el mínimo común múltiplo de estos dos monomios. Veamos en esos tres monomios. Mínimo común múltiplo de 4, de 6 y de 8. ¿Cuánto es? Tú sabes calcular el mínimo común múltiplo desde primaria. Es igual a 24. Y ahora todas las variables. La a elevado al cuadrado, mayor exponente. La b elevado al cubo, mayor exponente. Ahí está. Este es el mínimo común múltiplo de estos tres monomios. Uno más, a ver, uno más para consolidar el aprendizaje. Mínimo común múltiplo de 5, 25 y 10. ¿Cuánto es? Es 50, ¿verdad? Muy bien, 50. Y entonces la x, hay que ponerle la x porque está la x. Con su mayor exponente, x al cubo. Y la y, también con su mayor exponente, y a la cuarta. Este es el mínimo común múltiplo de esos tres monomios. Ahora tenemos dos polinomios. Observa, ahora tenemos dos polinomios, un trinomio y un binomio. Entonces, en este caso, primero tenemos que factorizar. Para buscar los factores, tenemos que factorizar. Este trinomio y este binomio lo tenemos que factorizar.
Veamos. Factorizamos. Primero el trinomio. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Eso es igual a qué. Este es el trinomio cuadrado perfecto, recuerda. Y vendría a ser igual a a más b elevado al cuadrado. Recuerda que esa es una fórmula de producto notable, pero expresado en forma inversa. Ahora factorizamos el a cuadrado menos b cuadrado, que tú ya lo sabes, es igual a más b por a menos b. Muy bien. Entonces ahora tenemos que buscar todos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Por ejemplo, el a más b es un factor. Acá también está a más b. No lo vamos a repetir. Una sola vez lo colocamos con su mayor exponente, 2. Y el a menos b es otro factor. Entonces el mínimo común múltiplo sería a más b al cuadrado por a menos b. Sencillo, sencillo. Veamos otro ejercicio de polinomios. Hay que factorizar. Acá tenemos 5x cuadrado menos 10x que debemos factorizar. Y acá tenemos x cubo menos 4x que debemos factorizar. Entonces, primero factoricemos uno por uno. El 5x cuadrado menos 10x, ¿cómo se factoriza? Mediante factor común monomio. El máximo común divisor de 5 y de 10 es 5. Y la variable que se repite con su menor exponente es x. Entonces sería 5x y luego al dividir cada término entre 5x, 5x cuadrado entre 5x, x, menos 10x entre 5x, 2. Ahí está. Esta es la factorización del primer polinomio. Ahora factorizamos el x cubo menos 4x. Ahí está. ¿Cuál es el factor común ahí? Ahí es solamente la x, porque la x se repite, ¿verdad? Con su menor exponente. Y luego dividimos y nos quedaría x cubo entre x, x cuadrado, menos 4x entre x, 4. Pero acá tenemos una diferencia de cuadrados. Observa, x cuadrado menos 4 tienen raíz cuadrada exacta ambos términos. Así que falta factorizar. Quedaría x por x más 2 por x menos 2. Recuerda la fórmula, a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Entonces ya podemos determinar cuál es el mínimo común múltiplo. Todos los factores, observa, todos los factores, comunes y no comunes. Entonces tiene que estar el 5, tiene que estar la x, tiene que estar el x menos 2 y tiene que estar el x más 2. Ese sería el mínimo común múltiplo. Cierto, está sencillo. Continuamos ahora con el máximo común divisor de expresiones algebraicas. El procedimiento es sencillo. Calculamos el máximo común divisor de los coeficientes y luego lo acompañamos con los factores comunes. Observa, solamente factores comunes y su menor exponente. Entonces es sencillo. Veamos el máximo común divisor de estos tres monomios. Primero hallamos el máximo común divisor de los coeficientes de 18, de 24 y de 30. ¿Cuál es el mayor número que divide a los tres exactamente? El 6. Muy bien. ¿Y cuáles son los factores comunes? La x es común, la y es común y la z también es común. Entonces colocamos la x, la y y la z con su menor exponente. Por lo tanto, el resultado sería 6x cuadrado, y cuadrado, z al cubo. Veamos el segundo ejemplo. El máximo común divisor de 30, de 15 y de 45. ¿Cuánto es? El 15. A este máximo común divisor lo acompañamos con los factores comunes. La a es común, está en los 3, con su menor exponente a cuadrado. La b está en los 3, con su menor exponente b a la 1. La x no va. La x no es común porque no está en el primer término. Así que solamente iría el a cuadrado y el b, junto al 15. Ahora veamos el máximo común divisor de polinomios. Observa que este es un polinomio, más propiamente un binomio. Aquí tenemos otro binomio y aquí tenemos otro binomio. Entonces lo primero que debemos hacer es factorizar cada binomio. Por eso es importante que tú ya domines la factorización. Empezamos a factorizar entonces cada uno. El x cuadrado menos xy
se factoriza por factor común monomio, porque el x es factor común, está en los dos términos. Entonces sería x por x menos y. ¿Por qué x menos y? X cuadrado entre x, x, menos xy entre x, y. Ahí está. Ahora factoricemos el 3x cuadrado menos 3y cuadrado. A la vista se ve que el factor común es 3. Sacamos el factor común 3 y nos queda como segundo factor el x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Pero esta es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos y cuadrado sería igual a x más y por x menos y. Recuerda esa fórmula, ya lo hemos trabajado bastante. Finalmente, falta factorizar el xy menos y cuadrado. Aquí el factor común es la y. Sacamos el factor común y, luego dividimos cada término entre y obtenemos el segundo factor que sería x menos y. Entonces, el máximo común divisor es solamente x menos y, porque si tú te das cuenta, el x menos y es el único factor que está en los tres polinomios. Acá está el x menos y, acá está el x menos y, acá está el x menos y. El x no está en el primero, pero no está en el segundo. No es esta x, porque este factor es x más y, no es x. No está en el tercero. La y está en el tercero, pero no está ni en el segundo ni en el primero. Así que solamente el x menos y es el máximo común divisor. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos tres polinomios. El trinomio x cuadrado más x menos 12, el binomio x cuadrado menos 9 y el trinomio x cuadrado menos 4x más 3. Tenemos que primero factorizar cada polinomio. El primero, este lo podemos factorizar por el método del aspa, ¿verdad? Entonces, por el método del aspa nos saldría x más 4 por x menos 3. Tú lo puedes comprobar al 1. Ese método ya tú lo conoces. Ahora factorizamos el x cuadrado menos 9. Esta es una diferencia de cuadrados, porque cada uno tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, sería x más 3 por x menos 3. Y ahora el x cuadrado menos 4x más 3. También es un trinomio que podemos factorizarlo por el método del aspa. Sería igual a x menos 3 por x menos 1. Listo. Ahora busquemos cuál sería el máximo común divisor. Deben ser factores comunes. A ver, ¿cuál es factor común? Acá hay x más 4, x menos 3. Acá hay x más 3, x menos 3. Acá va siendo común x menos 3. Y acá también está x menos 3. ¿Ven? Entonces x menos 3 es el factor común de los tres polinomios. Y el único. Por lo tanto, el máximo común divisor es x menos 3. ¡Excelente! Entonces, mientras el conejito va descansando, tú vas resolviendo tus páginas de tu maravilloso libro de matemáticas. Nos vemos hasta la siguiente sesión, alumno. Cuídate mucho y mándame tus actividades.